Muy buenas noches, jóvenes. Sean bienvenidos a la clase de Biología 2. Les saluda la profesora Yasmin Rivera. Continuando con el tema de la semana anterior, vamos a hablar de las leyes de Mendel, hoy también llamados principios mendelianos. Para comenzar, debemos de saber que las tres leyes de Newton explican y predicen cómo van a ser los caracteres físicos de un nuevo individuo. Frecuentemente se han descrito como leyes para establecer la transmisión de caracteres, o sea, la herencia genética. Pero antes de hablar acerca de las dos leyes, porque nos vamos a concentrar en las primeras dos leyes de Mendel en esta clase, tengo que hablarles acerca de unos términos que debemos de conocer antes de explicar las leyes para que ustedes puedan comprender y tener un mejor contexto de lo que se está hablando. Entonces, primero vamos a hablar de la línea pura. ¿Qué es una línea pura? Una línea pura es un grupo de individuos que descienden de él por autofecundación. Es decir, las líneas puras, por lo general, son determinadas por letras mayúsculas, esta es una línea pura, o letras minúsculas. Puede ser cualquier letra. Ahora bien, esto está determinado por los genes. Ustedes me dirán, ¿qué es un gen? Bueno, un gen es una partícula del material genético, ¿verdad?, que junto con otros se haya dispuesto en el cromosoma y que determina la característica de un ser vivo. Hemos, por ejemplo, escuchado decir, bueno, el gen que da la enfermedad X o el gen que da el color de ojos azules o verdes. Entonces, a eso se determina un gen. Es una partícula del material genético. Ahora bien, cuando hablamos de genes dominantes y recesivos, y los estoy uniendo porque tienen una relación muy interesante. Un gen dominante es una variante particular de un gen que se expresa con más fuerza. Entonces, un gen dominante, ¿verdad?, lo vamos a escribir, ya puede ser un gen homocigoto dominante o heterocigoto dominante. Vamos a ver el homocigoto dominante. Estamos hablando de, se escribe como dos letras mayúsculas y se expresa con fuerza, o sea que va a ser visiblemente visiblemente se va a ver. Entonces puede ser homocigoto dominante o heterocigoto dominante. Ahora bien, vamos entonces a hablar acerca de los genes recesivos. ¿Qué es un gen recesivo? Un gen recesivo es una variante débil que no se expresa, y queda enmascarado. Ok, ¿cómo se escribe un gen recesivo en genética? Un gen recesivo se escribe con dos letras minúsculas. Y este gen también puede estar enmascarado. ¿Cómo está enmascarado? Fíjense esta segunda. Estamos hablando de la letra mayúscula, ya sabemos que es un gen dominante. Y la letra minúscula es un gen recesivo. Aquí es en donde se encuentra enmascarado. ¿Por qué? Visiblemente vamos a ver la expresión de un gen dominante, pero dentro de ese gen dominante tenemos un alelo que es recesivo y que ese obviamente se puede expresar siguiendo con el cruzamiento según las leyes de Mendel. Ahora bien, cuando hablo sobre expresiones y sobre alelos, ¿qué significa eso? Bueno, ahora vamos a hablar entonces acerca de los genotipos y fenotipos. ¿Qué es un genotipo? Bueno, un genotipo se refiere a la constitución genética completa interna de un individuo. Entonces, cuando yo en un cruce estoy hablando de genes, de genotipos, estoy hablando de cómo se expresa internamente. Un genotipo puede ser un genotipo homocigoto dominante, como ya se los había mencionado, o puede ser un genotipo homocigoto recesivo. ¿Y cómo se escriben estos? Pues ya se los había colocado acá y ya se los había colocado acá. Entonces, tenemos la expresión de un genotipo. Ahora, la expresión de un fenotipo es lo que nosotros podemos observar.
Si por ejemplo el genotipo es de un determinado color de una flor, vamos a saber que el fenotipo, lo que nosotros vamos a ver, es el color, ya sea azul, rojo, una flor blanca, etc. Ahora bien, ¿qué es el cuadro de Punnett? El cuadro de Punnett es un cuadro en donde nosotros vamos a trabajar todos los genes, o vamos a hacer un cuadro con genotipos para poder determinar cuál va a ser la descendencia. Más o menos se hace de esta forma, que ya lo vamos a trabajar en un ejercicio. Ahora bien, ¿qué es F1 y F2? Que por cierto es una pregunta que aparece por ahí en una evaluación. La F1 hace referencia a el producto del resultado de un cruzamiento de las dos líneas puras, o se refiere a la primera generación o primera filial, y la F2 es el segunda generación o filial, producto del cruce de individuos de la filial 1. Entonces, para comenzar, ¿verdad?, a resolver ejercicios, debemos de conocer estos conceptos que ya discutimos. Entonces, vamos a empezar hablando sobre las características del experimento de Mendel, que esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Elección de caracteres discretos, cualitativos, ya sea la planta alta, baja, semilla de color verde, amarilla, textura rugosa, lisa, cruces genéticos de líneas puras y análisis cuantitativo de fenotipos, o sea, de lo que se va a expresar. Bueno, aquí podemos observar la flor de guisante, que es la que él utilizó, y aquí podemos observar los 7 caracteres estudiados: la talla de las plantas, el color de la legumbre, la posición de las flores, la forma de la legumbre, el color de la flor y el color y tipo de semilla. Las 3 leyes de Mendel explican y predicen cómo va a ser los caracteres físicos, fenotipos de un individuo. Frecuentemente se han descrito como leyes para explicar la transmisión de caracteres de herencia genética. Eso es lo que nosotros deseamos. Ok, entonces ahora sí vamos a comenzar a la parte práctica, que es lo que nos interesa, teniendo en cuenta los conceptos de genotipos, fenotipos, que anteriormente estuvimos leyendo. La primera ley de Mendel, o principio de la uniformidad, establece que si se cruzan dos líneas puras, fíjense, dos líneas puras, para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación, fíjense, aquí tenemos otro concepto, serán todos entre sí fenotípica y genotípicamente iguales, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores, por lo general del tipo dominante. Entonces, aquí vemos que hay varios conceptos que acabamos de leer y de estudiar que vamos a poder poner en práctica. Ejemplo número 1. En una determinada especie de plantas, el color azul, y tiene aquí una letra mayúscula A, recuerden que las letras mayúsculas determinan la dominancia del gen, domina sobre el color blanco, y colocan aquí una letra minúscula. ¿Cómo serán los descendientes del cruce de plantas de flores homocigotas azules con plantas de flores blancas también homocigotas? ¿Cómo va a ser esa descendencia o esa filial 1? Ok, entonces primero vamos a escribir los caracteres en forma de letras. Entonces vemos que el color azul de la flor está determinado por el gen dominante homocigoto. Homocigoto significa que ambas letras van a ser iguales. Y dominante, pues obviamente está representada por letras mayúsculas. Y el color blanco de la flor está representada por también homocigóticamente con dos letras minúsculas. Van a ser minúsculas porque representan, número 1, el color blanco y porque son, pues obviamente, recesivas, ¿verdad? De nueva cuenta, letras mayúsculas representan dominancia y letras minúsculas representan recesividad. O sea que este carácter probablemente no se vea o esté enmascarado. Okay, entonces vamos a hacer el cruce. Aquí tenemos nuestro cuadro de Punnett
listo para poderlo trabajar. Entonces colocamos aquí un par de letras, ¿verdad? Vamos a escribir letras mayúsculas acá, 2 letras mayúsculas, y en este lado voy a escribir las 2 letras minúsculas, las voy a hacer de otro color para que se note la diferencia, letras minúsculas. Vuelvo y repito, esto representa la flor de color azul, fíjense porque son ambas mayúsculas y representan la dominancia, y estas letras, el color blanco, que representan el genotipo recesivo. Ok, entonces ahora vamos a hacer el cruce. Esto es matemáticas de séptimo grado, ¿verdad? Vamos a aplicar una propiedad distributiva, vamos a decir A mayúscula por A minúscula. Cuando nosotros escribimos en este cuadrito, siempre va a predominar la letra mayúscula, vuelvo y repito, por la predominancia, antes que la letra minúscula. Entonces vamos a escribir A mayúscula y A minúscula. ¿Sí? Recordemos que estamos haciendo una multiplicación. Este por este. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo mismo. Este con esta otra letra A. Entonces digo A mayúscula acompañado de A minúscula. Hice la primera línea tomando en cuenta la primera letra con las primeras 2 letras de la parte de arriba. Voy a la parte de abajo y digo A mayúscula por A minúscula y A mayúscula por A minúscula. Las escribo acá y digo A mayúscula y A minúscula. Repito el proceso. A mayúscula por A minúscula. ¿Ok? Entonces de esta forma tenemos completado nuestro cuadro de Punnett. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con esta información? Y voy a subrayar la información que voy a trabajar, con la que voy a trabajar. La que está en la parte de adentro, fíjense, son 4. Ok, entonces cuando hablamos de la descendencia, ¿verdad? Vamos a hablar de las razones genotípicas y fenotípicas, o sea, cómo se va a expresar en genes, o sea, en las letras, y cómo se va a expresar en el color, ya sea que vayan a ser azules o que vayan a ser blancas. Entonces, decimos, razón genotípica. Fijémonos en los resultados. Todas son A mayúscula, A minúscula. Fijémonos, esta es la misma que esta y que esta. Entonces podemos decir que 4 de 4 van a ser A mayúscula y A minúscula. O sea, van a ser heterocigota. Y ahorita les voy a explicar por qué pronuncia así o por qué se dice así. Heterocigota dominante. ¿Sí? El 100%. Estamos hablando del 100%. Ok, 4 de 4. Recuerden que estamos tomando los 4 que se encuentran al centro y los 4 son heterocigotos dominantes. ¿Por qué heterocigoto? Me preguntará usted. Fíjense, a esto le llamamos homocigoto porque las 2 letras son iguales. Fíjense, 2 A mayúscula y 2 A minúscula. Pero cuando hablamos de una letra mayúscula y una minúscula, estamos hablando de una mezcla heterogénea. Entonces estamos hablando de una letra mayúscula, una letra minúscula. Se llama heterocigota dominante. ¿Por qué dominante? Recordemos que a la hora de hacer el cruce, quien domina y quien va encima, quien se representa, es la letra mayúscula y es de dominancia. Entonces la razón fenotípica es que el 100% de las plantas, ¿de qué color van a ser entonces? Azules. En esta descendencia no habrá ni un color blanco. Todas las rosas van a ser azules porque domina el color, obviamente, el color azul en su representación con la letra A mayúscula. Aunque haya un gen por ahí enmascarado, ¿verdad? Ustedes lo pueden observar aquí, del color blanco, pero que no va a ser visiblemente, sino que solamente va a estar enmascarado en el gen. Muy bien, del ejercicio anterior podemos entonces concluir lo siguiente. Las plantas híbridas
O sea, estamos hablando de unas heterocigotas dominantes que se escriben con letra A mayúscula y A minúscula, como pudimos observar en el ejercicio de la primera generación filial 1, obtenidas por el cruzamiento de dos líneas puras que difieren en un solo carácter, tienen todas la misma apariencia externa, o sea, fenotípicamente tienen la misma apariencia, siendo idénticas entre sí y se parecen a uno de los dos parentales. Al carácter que se manifiesta en las plantas F1, o sea, híbridos A mayúscula y A minúscula, se les denomina dominantes y el carácter que no se manifiesta se le denomina recesivo. Este resultado es independiente de la dirección en la que se ha llevado a cabo el cruzamiento. Entonces los híbridos, que de nueva cuenta se llaman heterocigotos dominantes, y que se escriben, obviamente, recuerden que fueron 4 de 4, como A mayúscula y A minúscula. Van a ser, o sea, el color de la flor va a ser azul. Este va a ser el color que va a dominar, aunque lleve el gen recesivo ahí enmascarado. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo utilizando la segunda ley de Mendel o principio de la segregación, que es la autofecundación ahora de las plantas híbridas A mayúscula y A minúscula procedentes del cruzamiento entre dos líneas puras que difieren un carácter original, originando una segunda generación filial 1. Y aquí ya aparece más o menos qué es lo que vamos a ver. Vamos a comprobar esto, que las 3/4 partes de la planta de apariencia externa va a ser dominante y 1/4 de las plantas va a ser con apariencia recesiva. Ok, entonces vamos a ver el segundo ejemplo, ¿verdad? Que dice, del ejemplo anterior se cruzan dos individuos de la filial 1. Recordemos que la filial 1 era A mayúscula y A minúscula genotípicamente, y que fenotípicamente estamos hablando de una flor de color azul. Okay, este es el genotipo. Y que estamos hablando de un color o de un fenotipo que se representa siendo azul, ¿verdad? Entonces, dice que se cruzan dos individuos con este tipo de genotipo y vamos a determinar la probabilidad de tener flores blancas y flores azules. Entonces, los dos individuos van a ser de esta forma. A mayúscula con A minúscula. Son dos individuos. Entonces, lo que nosotros vamos a escribir aquí arriba con los genes va a ser de la siguiente forma. Primero la letra dominante y luego la letra recesiva. En la parte de aquí lo voy a hacer con otro color. Primero la letra dominante y luego la letra para el carácter recesivo. Ok, entonces ahora empezamos a hacer el cruzamiento. Comenzamos de aquí para acá y de aquí para acá, haciendo obviamente la primera línea. Entonces decimos A mayúscula con A mayúscula. Le escribimos aquí A mayúscula con A mayúscula. Llenamos entonces el primer cuadro. Vamos con el segundo cuadro. A mayúscula con A minúscula. A mayúscula y A minúscula. Vamos entonces a partir a los últimos dos cuadros. Y empezamos de aquí para acá y de aquí para acá. Ok, entonces A minúscula y A mayúscula. Entonces el error que comúnmente cometemos es hacer esto. A minúscula y A mayúscula. Hacemos esto y decimos, no, pero yo estoy multiplicando de aquí para acá, ¿verdad? Entonces tengo que escribirla así. Pues esto, chicos y chicas, es incorrecto. No se puede hacer así. Recuerden, de nueva cuenta, que siempre va a ser dominante la letra mayúscula. Entonces debemos de, primero, fijarnos que la letra mayúscula va a ser A, la color azul, y la letra minúscula después, ¿ok? Y por último tenemos A minúscula con A minúscula. Entonces, esta que está aquí, A minúscula con A minúscula. Ok, entonces ahora que ya tenemos esto, voy a subrayarlo aquí
nos vamos a fijar en estos 4 que estoy encerrando aquí adentro, que esta es la generación o esta es la descendencia o filial 2. Fíjense que qué diferente es, ¿verdad? Tenemos 2 A mayúsculas, tenemos una mayúscula y una minúscula, tenemos otra A mayúscula y una minúscula, y tenemos 2 A minúscula, ¿ok? Entonces voy a escribir la razón genotípica y la voy a hacer con fracciones. Fíjense, voy a escribir fracciones, ¿ok? Entonces, A mayúscula y A mayúscula, o sea, esta que estoy señalando aquí, solo hay una más. Entonces digo, una de 4, A mayúscula, ¿ok? Ahora voy con esta, A mayúscula y A minúscula. Hay una aquí y hay otra acá, fíjense, porque son las mismas. Entonces digo 2 de 4, que esto también se puede representar como un medio perfectamente, A mayúscula y A minúscula. Y solamente hay una de 4, que es 2A minúscula. Ok. Estas dos que están aquí, fíjense, en esta razón genotípica, representan básicamente lo mismo, a diferencia de esta. Ahora bien, vamos a ver fenotípicamente cómo se van a presentar en flores blancas y en flores azules. Entonces decimos que 3 de 4 ser flores azules. Estamos hablando aproximadamente de un 75%. Y una de 4 es blancas. ¿Ok? De un 25%. Recuerden que si nosotros tenemos un 100% y lo dividimos en 4, pues nos queda 25 por cada cuadro. Entonces, ahora bien, usted me dirá, profe, pero ¿por qué son azules? ¿Por qué digo 3 de 4? Bueno, estoy sumando una que está aquí, fíjense, inicia con letra mayúscula, significa que se va a representar fenotípicamente como color azul. Esta también inicia con una letra mayúscula, entonces la voy a sumar 1 más 2, estoy hablando de 3/4 partes de la descendencia va a ser de color de flores azules, o sea, estamos hablando de un 75%. Y la que me resta, que es una de 4, van a ser representadas con flores blancas, o sea, el 25%. A esto, chicos, se le llama construir una razón genotípica y fenotípica para poder determinar cuál es la probabilidad de tener flores blancas y flores azules. Entonces sabemos que hay un 75% de probabilidad de que sean todas azules y un 25% que sean blancas dentro de una descendencia. Ok, viendo este ejercicio, vamos a determinar en palabras que de manera que el carácter recesivo, fíjense, reaparece. ¿Se acuerdan en el primer ejercicio? Que toda la descendencia era de esta forma. Hablamos que 4 de 4 en el primer ejercicio iban a ser de esta forma. ¿Se acuerdan? O sea que estamos hablando que todas iban a ser azules. Pero en este ejercicio, estamos hablando de el primer ejercicio, en este ejercicio vemos que 3 de 4 van a ser azules y 1 de 4 blanca. Entonces reaparece el gen. Este resultado se debe a que cuando los híbridos de la filial 1 forman su gameto, los alelos del mismo losus segregan, o sea que se separan, dando lugar dos clases de gametos en igual proporción. Entonces esto sucede tanto por el lado femenino como por el lado masculino en este tipo de cruzamientos. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos ejercicios, vamos a hacer un tercero. Entonces vamos a hacer el tercer ejercicio que dice, algunos tipos de miopía, estamos hablando de una enfermedad de los ojos, dependen de la existencia de un gen dominante. Fíjense, gen dominante, lo vamos a subrayar. Gen dominante con una letra mayúscula A. Mientras que el gen de la vista normal, ¿verdad?, es recesivo. Fíjense ahí la palabra clave y la letra que le acompaña, que es minúscula. Ya sabemos, letras mayúsculas determinan genes dominantes y letras minúsculas determinan genes recesivos. Entonces nos pregunta, ¿qué tipos de genotipos y fenotipos tendrán los hijos de un hombre de visión normal y de una mujer miope heterocigota? Recuerden, heterocigota estamos hablando de una letra mayúscula y minúscula. Entonces, vamos a determinar primero a los padres. Estamos hablando que el hombre va a estar representado
¿Con qué tipo de genes? El hombre dice que tiene una visión normal. Y la visión normal es 2 letras A minúscula. Y la mujer tiene una visión miope heterocigoto. Estamos hablando de que ella es A mayúscula y A minúscula. ¿Ok? De nueva cuenta, esto representa al hombre y esto representa a la mujer, a los genes de la mujer. Entonces, teniendo en cuenta esta determinación, lo voy a colocar en el cuadro de Punnett. Entonces, A mayúscula y A minúscula y 2A minúscula. Lo voy a hacer con otro color. Y 2A minúscula para el hombre. Se nos da cuenta, esto representa al hombre. Bueno, pueden ustedes ver el signo ahí también. Y esto representa a la mujer. Entonces vamos a hacer ahora el cruzamiento en el cuadro de Punnett. Nos dice A mayúscula con A minúscula. Primero la letra mayúscula, recuérdenlo. Y segundo, escribimos la letra minúscula. Vamos al siguiente cuadrito. A mayúscula con A minúscula. Entonces, escribo A mayúscula y A minúscula. Vamos al cuadrito de abajo. A minúscula y A minúscula. Pues aquí obviamente son iguales, entonces solamente se van a representar, ¿verdad? Con las 2 letras minúsculas. Y en el siguiente cuadro ocurre lo mismo. A minúscula y A minúscula. Aquí únicamente estoy alternando con los colores para diferenciar, ¿verdad? Que uno es de la mujer, que es el azul, y el hombre es el color verde. ¿Ok? Entonces, voy a señalar con lo que nosotros vamos a trabajar, que son los 4 que están al centro. ¿Ok? Como con esto vamos a trabajar, vamos a hablar de la razón genotípica. Fijémonos, voy a marcarlos con un color negro. Este que está aquí, A mayúscula y A minúscula, que representa un heterocigoto o híbrido, es el mismo que se encuentra acá. Entonces decimos, si se fijan, los de abajo no se parecen a estos. Y decimos 2 de 4 son A mayúscula y A minúscula. Estamos hablando de un heterocigoto dominante, ¿ok? Si lo escribimos acá, vamos a hacer un heterocigoto dominante. ¿Por qué dominante? Bueno, la letra con la que inicia es la letra mayúscula. Y estos dos que se encuentran aquí abajo son 2 letras minúsculas. Entonces decimos 2 de 4 van a ser homocigotos, porque ambas letras son, y va a ser recesivo. Ok, entonces la razón fenotípica. ¿Qué porcentaje de los hijos de esta pareja van a tener visión normal o van a tener miopía igual que la madre? Entonces, recordemos que la letra mayúscula nos da el indicio de la enfermedad. O sea, estamos hablando de esto. Ok, entonces decimos que 2 de 4, o sea, una representación del 50%, va a ser miope. Y 2 de 4, o sea que representa el 50%, visión normal. Vuelvo y repito, las 2 letras minúsculas representan el gen recesivo. Recordemos aquí que el gen para la vista normal es recesivo. Aquí lo tengo subrayado para este efecto. Entonces, de los hijos que tenga esta pareja, por ejemplo, si tienen 2 hijos, uno de ellos va a ser miope y otro va a tener visión normal. Y de esta forma, chicos y chicas, determinamos las razones genotípicas y fenotípicas con problemas aplicados a genes que determinan enfermedades. Por mi parte, hasta aquí. Nos vemos la próxima semana en la clase vía Zoom.